Amigos de Mundo UR, momento de reflexión, momento de análisis. Luego de los resultados de este 21 de noviembre, vamos a conversar en este espacio. Tengo el gusto de tener allí con nosotros a John Magdaleno y Michael Penfold, ambos conocedores del tema político. Ustedes los han visto en otras oportunidades, he podido conversar en otras oportunidades con ellos y para mí son referenciales y seguramente para ustedes también. Bueno, sean bienvenidos. Ya han pasado, sí, a esta hora que estamos grabando esto son las 6 de la tarde. Ayer se estaban cerrando los centros electorales en algunos sitios, en otros pues bastante complicada la situación, pero bueno, ya hay resultados. Los resultados, quizás pues la oposición no puede sentirse muy feliz con la obtención de cargos a gobernadores, pero sí hay un dato interesante que me gustaría que ustedes profundizaran, es ponerle la lupa al caso de las alcaldías. Quizás podemos arrancar por allí una visión general, tanto de John como de Michael, y bueno, luego le metemos lupa a esta historia de las alcaldías. Bienvenidos los dos. Arranquemos con Michael. Gracias, un placer, Marisabel. Bueno, Marisabel, no, gracias, muy amable por la invitación. Un placer además poder compartir con John en este espacio. La verdad es que es un proceso que muchos han comentado ya lo que pareciera evidente, que es que la falta de coordinación estratégica dentro del mundo opositor tuvo un costo muy alto en cuanto a las gobernaciones, ¿no? Muchas gobernaciones que se hubiesen podido ganar no se ganaron, fundamentalmente porque esa coordinación no existió y prevaleció una oposición no solamente que dispersó el voto, sino donde los conflictos internos terminaron marcando buena parte de la desilusión del votante frente a esa realidad. Sobre todo los estados más poblados, con la excepción, evidentemente, del Zulia, que es el punto más resaltante de la elección desde el punto de vista de la oposición. También, como bien acabas de decir, el tema de las alcaldías es un tema importante. Se ganan prácticamente más de 110 a 117 alcaldías. Y adicionalmente, la MUD tiene una proporción muy alta de esas alcaldías entre el mundo opositor, casi 59, 60 alcaldías, y el resto se reparte. Lo que sí es cierto, hablando de las alcaldías que no se ha mencionado, es que salvo tres ciudades capitales, entre ellas Maracaibo, San Carlos y otra más, la oposición perdió prácticamente en todas las ciudades capitales del país. Es decir, la oposición en los centros urbanos no tuvo un buen desempeño, y el mejor ejemplo de eso es lo que ocurrió en la ciudad capital, en Caracas, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, porque lo que quiere decir es que la oposición tuvo mucha fortaleza. Y eso revela mucho del cambio. Por otro lado, muchos se refieren al tema opositor, pero también hay unos cambios importantes en el chavismo. El chavismo lució muy estancado en estas elecciones locales y regionales. Es su votación más baja en su histórico, y es su votación más baja en todo su desempeño regional y local. Es decir, que al final ganó básicamente porque logró dividir el voto opositor. Parte de esa división fue inducida con el tema de la judicialización de los partidos políticos, pero otra parte también estuvo acentuada por los propios conflictos internos de la oposición, ¿no? Eso es un poco, Marisabel, lo que a mí me llamó la atención del proceso, más que la abstención, que es lo que la mayor parte de la gente ha comentado, que también amerita, digamos, algún análisis, pero que siempre es un espacio muy difícil de interpretar. La abstención es difícil de leer, porque también es cierto, si bien el mundo opositor se abstuvo, también es cierto que el mundo chavista se abstuvo aún más que el mundo opositor. Ahora, John, hablemos ahorita con el profesor John Magdaleno.
Tú siempre has sido proclive al voto, al igual que Michael. Han sido dos visiones pues muy a favor de la participación. ¿Se cumplieron tus expectativas? ¿Crees que hay que sacar algunas lecciones de lo sucedido este 21 de noviembre? Bueno, en general, María Isabel, yo había tenido acceso a 10 encuestas de opinión, es decir, a encuestas de cobertura estadal en 10 estados. Y era bastante visible que había una alta probabilidad de triunfo en el estado Zulia, había una alta probabilidad de triunfo en el estado Nueva Esparta con Morel Rodríguez. Por ejemplo, se estaba a la espera de la evolución del caso de Sucre, porque hace mes y medio Ramón Martínez aventajaba en 7 puntos porcentuales, por 7 puntos porcentuales al candidato del PSUV. Pero claro, quedando mes y medio por delante, eso podía variar y la experiencia histórica nos enseña que el chavismo crece un poco, o por lo menos así era en el pasado, crecen las campañas electorales en contraste con su base de respaldo antes de la campaña. El resultado nos comunica que en efecto esa tendencia se revirtió, pero la votación de Martínez, si se analiza con cuidado, no fue mala. Es decir, para el comportamiento electoral histórico del Estado Sucre, no es una votación mala. De forma tal que el desempeño medido solo por intermedio de las gobernaciones obtenidas, obviamente, no da cuenta muy bien de un deslave, como acaba de señalar Michael, un deslave de los respaldos electorales del oficialismo, del mismo modo como la posibilidad de que la oposición obtenga cuando menos 117 alcaldías, porque hay 13 más que estaban en disputas desde principios de la tarde, 13 más, hay que esperar el resultado de lo que ocurre en esas 13 alcaldías adicionales. Bueno, eso hablaría de un deterioro mucho más notable de lo que el resultado para las elecciones de gobernadores estaría comunicando. Ahora, ¿por qué he insistido tanto en la potencialidad de la elección? Obviamente, a sabiendas de que no se trata de una varita mágica ni de un instrumento que por sí solo está en capacidad de aproximarnos a una transición democrática. ¿Por qué he insistido tanto en su potencialidad? Por varias razones. La primera es que hay un hallazgo que me parece muy importante de Getz, Wright y Franz en un libro del año 2018 que se llama How Dictatorships Work, en el que se establece con mucha claridad, tras examinar 223 casos de regímenes autoritarios que cayeron, que el primer evento por el cual en efecto tuvieron fin esos regímenes fue el golpe de Estado en 77 casos, un contexto electoral en 59 casos adicionales y levantamientos populares en 38 casos adicionales. Hay otras modalidades, pero esas tres en suma recogen alrededor de 170 o poco más de 170 de los 223 casos. Así que hay una evidencia de que el evento electoral, obviamente bajo determinadas circunstancias, con determinadas condicionantes, puede facilitar o puede servir de catalizador del malestar acumulado que suelen acumular este tipo de regímenes, que suelen en efecto congregar este tipo de regímenes. Pero hay además un par de evidencias adicionales que a mí me indican que es una opción que debía desde hace tiempo ser examinada y que debe seguir siendo examinada. En la propia investigación que yo he dirigido desde hace 6 años sobre transiciones de la democracia y en la que hemos llegado a examinar 102 casos de transiciones de los 120 episodios que señala el Instituto Biden de democratización que han ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, desde la segunda ola de democratización hasta la fecha, lo que hemos encontrado es que en 43 casos, en 43 de los 102, la elección jugó un rol importante dentro de un régimen autoritario. Es decir, hay condiciones enteramente satisfactorias, a sabiendas de que en efecto la oposición, los sectores de oposición se enfrentaban a restricciones de libertades civiles y derechos políticos, a sabiendas de que en efecto no eran factibles en el corto plazo una elección libre y competitiva. Es decir, a sabiendas de eso, se utilizó, entre otras herramientas, la elección para poder avanzar. Son muchos los casos que podría describir. El número exacto es 43, el número al que hemos llegado hasta la fecha. Entonces, claro está, empecemos a examinar el contexto venezolano. Un régimen autoritario que tiene una seria vulnerabilidad económico-financiera porque se derrumban los ingresos petroleros, su principal fuente de ingresos en divisas, que no tiene sustituto. Esa fuente de ingresos
no tiene sustituto en el corto plazo. Ahora, un régimen que acumula crecientes presiones internacionales. Y de paso, un régimen que conforme se evidencia en esta elección, pierde aún más caudal electoral, pierde respaldo, obviamente puede ser un terreno fértil para que la elección sea uno de los instrumentos, no digo que el único, uno de los instrumentos por intermedio del cual se organice y se movilice a la población. Y aquí está el resultado. Una oposición yendo en las peores de las condiciones, sin organización, toma la decisión tarde, no hay campaña para agua. Y mira el resultado. 3 gobernaciones y alrededor de 117 alcaldías cuando menos. Es decir, el instrumento te está hablando de su potencialidad. Obviamente el desempeño ha podido ser mucho mejor, como lo señalaba Michael, y como todos los analistas lo hemos dicho a lo largo de todo el día, el desempeño ha podido ser mucho mejor si tomas la decisión a tiempo, si se resolvía la disputa por la estrategia política, la estrategia de cambio político en el seno de los factores opositores, si obviamente el método de selección de las candidaturas hubiese sido distinto, si se hubiesen combinado primarias con consenso o encuestas, por ejemplo. Es decir, es claro que el desempeño de la oposición, de la dirección política opositora, bueno, fue muy negativo, pero ahí está un resultado que te habla de la naturaleza y magnitud del malestar social acumulado. Es decir, de vuelta, el instrumento puede tener una potencialidad en este contexto sociopolítico. Ahora, en relación a precisamente este tema de la unidad, ¿no? Tan manoseado, o sea, todo el mundo quería la unidad, pero en base a sí mismo, ¿no? Había mucho de ego en todo esto, ¿no? Si tú te unes a mí, pues me parece muy bien, pero si no, no me parece tanto. A ver, tú hablabas de los mecanismos. Esto deja por fuera a una, digamos, una élite política que no les está incorporando la conversación a nuestro querido colega Vladimir Villegas. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marisabel? Un placer compartir contigo y con dos buenos amigos, John y Michael. Hola, Vladimir. Igual. Bueno, yo hago esta pregunta y después te dejo porque también me interesa muchísimo tu visión como analista y por supuesto también como colega, pero tengo ese interrogante, ¿no? En torno a si se mitificó demasiado la unidad o realmente fue un factor determinante. Mira, Bueno, aquí hay dos perspectivas. No sé si Vladimir... Adelante, Vladimir, adelante. Adelante tú, por Dios. Primero los mayores y además por orden de tamaño también. Está bien. Mira, obviamente el problema de coordinación dentro de la oposición es notable y es evidente. O sea, se perdieron varias gobernaciones importantes precisamente porque no hubo coordinación, no solamente dentro del G4, sino más importante aún, entre otros factores que hacen vida también en el país. Y la idea que tú vas a poder de alguna manera excluir de una coalición política que quieres que gane la mayor cantidad de gobernaciones a ciertos grupos lo hace muy difícil. Pero también es cierto que yo creo que lo de las alcaldías es muy importante porque se ganaron en esas 3 gobernaciones. Y quiero poner el caso de Zulia y Cojedes, donde en la mayor parte del país se perdieron las capitales. ¿Okay? No se ganó. Y no se ganó porque en parte las candidaturas también no reflejaban las fortalezas del candidato. Entonces, donde tuviste candidatos realmente fuertes, lograste de alguna manera coordinar el voto, no solamente a nivel regional, sino también a nivel local, ¿no? Aunque los datos también te sugieren que hay una penetración que a mi juicio refleja un gran malestar del país profundo, del país más rural, donde la oposición tuvo un desempeño en esas alcaldías mucho mejor de lo que mucha gente se hubiese imaginado. Es decir, nos hubiésemos imaginado ganar en zonas como Sucre, o en algunas alcaldías en Carabobo o en Valencia, pero se perdió. Y en parte porque esas candidaturas no reflejaron, digamos, las fortalezas, la conexión con la gente. Y eso también hay que decirlo, es decir, aquí hay una lectura, por un lado, que uno puede defender los resultados
y ver lo menos malo de los resultados, incluso algunos aspectos como que tienen que ver con el tema local a nivel municipal, pero también hay que resaltar lo negativo, es decir, pretender que vas a poder movilizar a la sociedad sin un mínimo de articulación y de coordinación, sin un mínimo de conexión con un discurso que vaya más allá de si votar o no votar. Lo que hizo fue alejar a muchas personas que se vieron desencantadas. El caso más emblemático, obviamente, fue Miranda. Pero también es cierto que esa falta de coordinación en algunos casos realmente fue realmente lamentable. El caso del Táchira. Sí, se perdió por un punto. Sí. ¿No? Sí. El caso de Lara se perdió básicamente porque no hubo nunca la disposición del candidato de la MUD tampoco de retirarse de una pelea, de una carrera que la tenía perdida. Claro. Yo sería más duro. Yo sería un poco más duro en el juicio que Michael. Y tú puedes trasladar, pero también es cierto que hubo casos donde a pesar de esa división se ganó. ¿Okay? El caso de Nueva Esparta es el caso más, a mi juicio, más emblemático. ¿Okay? Entonces, esto hay que, obviamente cada elección en esto tiene un... Efectivamente, a nivel regional, la elección es una derrota, producto de esa descoordinación. Pero esa lectura no la puedes hacer a nivel local. De hecho, la MUD ganó más alcaldías en esta elección que en el 2013 y 2017. ¿Okay? Y si le agregas las alcaldías de los otros factores, estamos hablando que creo que desde que Maduro llegó al poder, no ha ganado tantas alcaldías como ganó ahora. Entonces, eso hay que... Ahora, me gustaría... Yo no estoy diciendo que eso define la película general, porque la película general también uno podría decir, bueno, fíjense en el siguiente dato. El voto no chavista, opositor, como lo quieras definir en un sentido amplio, no en un sentido restringido, ¿ok? Hubiese ganado una elección nacional. La hubiese ganado. Sin el voto migratorio, es decir, sin los venezolanos que están afuera. Interesantísimo, claro, ese punto. Entonces lo que estamos diciendo acá, mi punto central acá, es que el problema central es un problema de liderazgo y de coordinación. No es el debate en Venezuela no es sobre si participar o no participar. El debate en Venezuela es cuál es el tipo de liderazgo que nos va a permitir articularnos para poder movilizar a la sociedad y derrotar a un sistema autoritario, porque también es cierto, y esto hay que decirlo, que sí hubo irregularidades alrededor del proceso, no alrededor de la votación per se, pero sí alrededor de obstáculos políticos, como fue la judicialización de los partidos políticos. Hubo inhabilitaciones, se habilitaron algunos, pero no a todos. Muchos exiliados no pudieron regresar a competir porque tenían miedo. Es decir, no se dio una elección dentro de un proceso de amnistía política general que permitiera normalizar ese ambiente. Entonces, aquí hay muchas aristas a esta historia. Todas tienen un grano de verdad, pero yo creo que siempre hay que ver, digamos, los resultados también en función de algunas cosas que yo siento, al menos en las redes sociales, donde no se ha dicho mucho de estas cosas que está mencionando John, por ejemplo. Que son claro, muy importantes. ahora fíjate que yo me quedé con la curiosidad, Michael y John, de lo que está diciendo Vladimir, que tú hubieras sido mucho más duro en el caso de Lara y en general, Vladimir, me encantaría escucharte. Porque, bueno, yo voy a decir algo que a lo mejor es provocador. Tu conocimiento de la política es importante, es profundo. Fíjate, yo te voy a decir algo que a lo mejor es provocador. Lo que yo pensé cuando vi el resultado de Lara, cuando vi el resultado de Táchira, que en lo personal me sacudieron mucho esos resultados.
yo lo único que dije fue, la alianza Bernal-Ramos Ayub triunfó en Táchira. Y en el caso de Lara, la alianza PSUV-Florido triunfó en Lara. ¿Por qué lo digo? Porque es que no hay un problema allí, Michael y John y Marisabel, de coordinación, de que no hubo conversaciones. No, hay un plan premeditado, a mi modo de ver, de quebrarle el espinazo a liderazgos que le impedían a la MUD ejecutar el plan de hegemonizar el concepto de oposición. Como ellos pretenden tener una especie de oposicionómetro, determinan quién es opositor y quién no, y como tienen el reconocimiento de un sector muy importante de la comunidad internacional, necesitaban mantener eso a costa de derrotas de aquellos liderazgos que le disputan el espacio opositor. En lugar de jugar una partida de cooperación para el logro de un objetivo superior, que es derrotar al gobierno, se propusieron jugar a placer y lo hicieron a lo largo de toda la campaña. El objetivo era, aunque lleguemos de segundo, desplazar a la Alianza Democrática, derrotarla, borrarla del mapa como posibilidad de ejercicio político, con algunos argumentos para mí también tenían razones de ser, porque ciertamente yo cuestiono que en la Alianza Democrática hay voces que no son lo genuinamente opositoras como tienen que serlo, y lo he dicho en otros momentos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, resultó que aplicaron esa estrategia contra dos candidaturas que han sido realmente opositoras. ¿Quién niega la cualidad opositora de Lady Gómez, que enfrentó con valentía, con vigor, con coraje político todos los atropellos, todos los abusos de poder del gobierno en Táchira, con un protector dedicado pues a hacerle la vida imposible durante toda su gestión? ¿Quién puede negar el esfuerzo que ha hecho Henry Falcón en Lara por construir una alternativa? Él ha podido haberse quedado cómodamente en el chavismo, ¿verdad? Y sin embargo decidió romper, decidió tomar una posición de principio y, bueno, hizo una gestión que los larenses reconocen. Pierde precisamente por esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso tiene que meterse a la hora de los análisis en el pote, que es el mismo criterio que privó en el caso, por ejemplo, de David Uzcategui y Miranda, ¿verdad? La novela mirandina estuvo alineada de los egos, ¿verdad? Estuvo alineada de la soberbia justiciera en cuanto a admitir que alguien venido de sus filas, que ya no está en sus filas, pudiera ser el líder allí en Miranda. Y allí hay muchas de las cosas que pasaron deben ser incluso conversadas con Enrique Capriles, que ha podido jugar un rol distinto al que jugó en Miranda y distinto a lo que jugó en el resto del país. Por ejemplo, porque él apoyó también las candidaturas que terminaron favoreciendo el triunfo del gobierno en distintas regiones, ¿verdad? Así como la Alianza Democrática tuvo candidaturas que dividieron la votación, pues lo que uno esperaba de una figura como él, que aspira a ser candidato presidencial, que aspira a liderar la oposición, era que jugara otro juego y no el juego del partidito, el juego chiquitico, ese del cálculo pequeño, que fue lo que finalmente... Claro, pero lo que es bueno para el PAO es bueno para la PAO también, porque bueno, se dice que fue la misma Alianza Democrática la que rompió las posibilidades en Mérida del candidato de la MUT. Entonces, bueno, pareciera que en todas partes se cuecen habas, Vladimir, pero hay algo que a mí me llama la atención y quisiera insistir en eso, sin ánimo de insistir en el tema de la división, pero es que mucho se está hablando de una suerte de status quo de la oposición, que hay sectores de la oposición que quieren mantener el status quo de oposición. Bueno, perdóname, lo que pasa es que el status quo de oposición se lo da la gente a la oposición. Es decir, la votación revela que la oposición está partida en 2 o 3 alternativas. O sea, que nadie tiene el monopolio de la oposición, que son 3 enanos, ¿verdad? Que son, como decía Iria de Franca ayer, son 3 bloques pequeños que cuando se suman resultan un bloque muy grande. Y esto plantea un problema, por ejemplo, a la hora de decidir quién es el que va a representar a la oposición en México. Por ejemplo, vamos a suponer que Maduro convoca mañana una reunión en México. ¿Con quién va a convocarla? ¿La va a convocar con los mismos actores? Tiene hoy en día la misma cualidad Tomás Guanipa que la que tenía antes de este proceso. Por ejemplo, la MUD tiene la misma cualidad que la que tenía antes de las elecciones regionales. Se puede ignorar el hecho de que existe un tercer bloque allí, que es la Alianza Democrática, e incluso una fuerza emergente como Fuerza Vecinal, que para mí es una de las más bonitas cosas que pasaron en este proceso. Es decir, yo creo que eso hay que rediscutirlo y discutirlo en serio, porque aquí se jugó un juego de destrucción, a la mutua destrucción,
del aliado. Es decir, para poder ser yo el interlocutor válido, necesito destruir este aliado que me estorba, que me molesta, que me fastidia. Entonces, claro, ¿cuándo comenzó todo? Aquí comenzó todo, bueno, precisamente por los propios problemas internos de los partidos. Partidos que en el pasado apelaron al TSJ para dirimir cuestiones internas, luego cuando las decisiones no los favorecieron, terminaron diciendo pues, que quienes se quedaban con los partidos eran alacranes, eran no sé qué, ¿verdad? Que también hubo conductas allí indebidas. La judicialización de la política aquí comenzó hace muchos años, no la comenzó el gobierno, la comenzaron los partidos que por no llevar los procesos internos a soluciones democráticas pretendieron, bueno, y ahí comenzó el tema de ADEC entre Timoteo y Henry Ramos, y luego en Copey con todo el lío de Planas y Roberto Enrique. O sea, aquí hay antecedentes suficientemente claros de lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que yo no pretendo cargar en la mano a un solo factor? Pero sí es cierto que evidentemente aquí hubo también incluso hasta guerra sucia, incluso con el tema electoral. John, Michael, tenemos que recordar cómo fuimos estigmatizados quienes insistimos en la vía electoral. Aquí hubo grupos de WhatsApp, guerra sucia, toda una estrategia de demonización del voto. Bueno, y resulta que quienes demonizaron el voto luego vienen a participar, me parece muy bien, pero sin un mea culpa, sin una autocrítica, sin explicar bien cómo cambió esa decisión. Es decir, aquí ha habido de todo, hay como que muchas cosas para analizarla y cada quien tiene su punto de vista y su argumento. Sí. Yo pongo los míos porque quiero ser lo más sincero posible, ¿no? Sí. Ese último punto me Ahora, una pregunta pero final adelante, para los Marisabel, tres. porque que tienes una pregunta. Sí, una pregunta final para los tres para ir redondeando y arranco con John. Escenario 2022, 2023, hay visiones de referendo revocatorio, hay quien dice, bueno, ya ganamos esta alcaldía, hay que ir de menos a más con estos nuevos liderazgos, hay que reconstruir, otros dicen, bueno, que renuncie, incluso los grandes líderes de la MUD. ¿Qué deberíamos tener en el año 2022? Bueno, pregunta compleja porque algunos sectores se están planteando la posibilidad de activar la solicitud de referéndum revocatorio para el año que viene. Solo me voy a aproximar al tema casi que de modo descriptivo, es decir, yo todavía personalmente no tengo un juicio profesional muy claro sobre esto. Tengo una inclinación tiendo a pensar que en el caso de intentar la solicitud de un referéndum revocatorio, obviamente el régimen autoritario va a intentar bloquearlo, como en efecto ya ocurrió en el año 2016. Y por tanto, la respuesta más importante que en mi opinión tiene que ofrecer la oposición es un protocolo para el caso en el cual en efecto se produzca el bloqueo. Es decir, en el año 2016 pasa algo que es muy importante que nosotros comprendamos. Si del año 2015 al 2016 se produce primero una transformación del sistema, de un autoritarismo competitivo, en mi opinión, se termina de producir un desplazamiento hacia un autoritarismo hegemónico, que involucra una nueva escala de violaciones de garantías constitucionales. Lo que vimos cuando no se aceptaron los 3 diputados indígenas que configuran la mayoría calificada de 2/3, la operación que vimos desde el TSJ para no reconocer la facultad del Parlamento, los obstáculos del Ejecutivo para con ese Parlamento. Es decir, hay una nueva escalada de violaciones de garantías, entre las cuales hay que recordar, por ejemplo, las condiciones de las elecciones de gobernadores de octubre de 2017, faltando 72 horas, cuando se migran electores de, si la memoria no me falla, entre 6 y 8 estados. Es decir, entre 2016 y 2017 se escalan las violaciones de garantías porque se sabe, después del resultado de la parlamentaria, que ya la oposición constituye una mayoría robusta que puede amenazar al poder. Ahora, el punto central respecto del revocatorio es cuál va a ser la respuesta estratégica de la oposición en el caso de que bloqueen el referéndum revocatorio. Porque en 2016 yo recuerdo que hubo 2 encuestas de cobertura nacional y urbana, respectivamente, que decían que entre el 53 y el 57% de los entrevistados declaraba estar definitivamente seguro de ir a firmar. Y me refiero a la segunda oportunidad en la que había que firmar conforme el reglamento sobrevenido del CNE, que digamos, ahora dispuso desde esa fecha que había que recoger las firmas, 20% de las firmas por estado, que no bastaba recogerlas a nivel nacional. Una violación a todas luces, que habla también de la escalada de violaciones de la que estoy comentando, del año 2016. Bueno, entre 53 y 57% decían los estudios, había gente disponible, con disposición, con convicción de ir a firmar. Y obviamente eso pudo haber sido leído por el gobierno como un riesgo de celebrarse ese episodio de recolección de firmas, el segundo,
en efecto se hubiera corrido un riesgo. En verdad, la única incertidumbre relevante que había para esa fecha era si se iban a recoger las firmas en Amazonas y del Tamacuro. Y algunos líderes de oposición decían que Amazonas no era el problema, que el problema era el de Tamacuro. Imagínate un escenario en el que la oposición hubiera recogido la firma o que hubiera recogido las firmas en 23 estados y le faltaba uno solo. ¿Cómo se justifica frente a la comunidad internacional que no se convoca el revocatorio? Sí, el punto es que el gobierno, en previsión del costo que eventualmente hubiera tenido ese escenario, lo bloquea con aquella decisión que recordaremos de los 7 tribunales penales estadales. Entonces, la primera incertidumbre que hay que responder seriamente al analizar el escenario de un referéndum revocatorio es cuál es el protocolo estratégico que la oposición podría desarrollar en el caso de que bloqueen la convocatoria. Y obviamente el segundo punto nodal de tu planteamiento, Marisabel, es, bueno, si no es factible la convocatoria real del revocatorio, ¿cómo la oposición debería prepararse para la presidencial? Y aquí introduzco un par de ideas lo más rápido posible para cederles la palabra. El ejemplo de la elección de gobernadores de 2017, octubre de 2017, en el caso del Estado Bolívar, debería ser analizado con detalle para aprender. Ese es el único caso de fraude que en efecto se consuma y se puede documentar. Hubo forjamiento de acta. ¿Pero qué tenemos que aprender de ese caso? Tenemos que aprender, en mi opinión, 2 cosas. Primero, el escenario de un eventual fraude se preparó en la dirección política opositora. Y no estoy hablando solo de Andrés Velázquez o de la causa R, sino de toda la dirección opositora. La dirección opositora se preparó para la eventualidad de un fraude, dado que en el Estado Bolívar se encontraba el arco minero, que era una prioridad estratégica del gobierno en virtud de la caída de los precios del petróleo y por tanto los ingresos en divisas. Es decir, se tenía en mente la probabilidad de que el gobierno sí podía estar dispuesto a asumir un costo un poco más elevado en ese estado en virtud de su prioridad estratégica. Después de haber conversado con varios líderes de oposición, la respuesta que yo me doy es, no creo que hayan dimensionado muy bien el riesgo ni el costo que el gobierno estaba dispuesto a correr. Pero en segundo lugar, la elección puede funcionar como un instrumento para movilizar, pero obviamente si usted no prepara una operación para elevar el costo por el riesgo, por el escenario de un eventual fraude, entonces la elección no puede hacer milagros. ¿Qué hubiera pasado en el Estado Bolívar si se hubiera preparado una fuerza social organizada que se movilizara masivamente desde la noche de la elección? Para ponerlo en cifra, ¿qué hubiera pasado si se hubieran movilizado 100.000 personas? 100.000 personas entrenadas y organizadas, con una estructura, un movimiento social previamente constituido. Bueno, por lo menos yo no puedo saber el resultado de un contrafáctico, es decir, que hubiera pasado, sí, pero sí me puedo imaginar que el costo que el gobierno hubiera pagado hubiera sido mucho mayor, por lo menos lo hubiera pensado. Así que la respuesta a tu pregunta, Marisabel, sea de cara al 2022, o sea que el desafío esté colocado en el 2024, pasa por responder cómo la oposición, en primer lugar, se organiza y coordina mejor, sí. En segundo lugar, cómo la sociedad civil ofrece un aporte en la lucha por la red de democratización, es decir, cómo también la sociedad civil se organiza mejor, ¿sí? Por ejemplo, con un movimiento social de escala nacional que recluta alrededor de 1 millón de activistas sociales, los entrene, los forme, precisamente para un momento de crisis política relevante, como podría ser una elección en la que se plantea el dilema para el régimen autoritario de hacer fraude o no. Y en tercer término, aquí voy al punto de fondo y con esto cierro, parte de los problemas que la oposición viene acumulando desde el año 2017 tiene que ver con una indefinición estratégica, con problemas en el diseño estratégico. Y en mi modesta opinión, si no se coloca en la estrategia opositora que en lo sucesivo se va a plantear, si no se coloca a los venezolanos como sujetos del cambio, si se sigue apelando a externalidades, factores externos, internacionales, el golpe, vamos a decir, esta caricatura que hubo, las extravagancias armadas, etcétera, la fuerza multinacional, etcétera, si se sigue colocando la locación, el sujeto fuera de la sociedad venezolana, evidentemente nuestras perspectivas de cambio político obviamente no van a ser muy halagüeñas. Por tanto, creo que el desafío central no es solo que la oposición logre mejores niveles de coordinación, para lo cual requiere una plataforma, unas reglas de juego, etcétera. No es solo que se constituya un movimiento social que integra diversos sectores sociales para que ponga su grano de arena, para que se inicie un proceso de movilización social masivo, verdaderamente masivo y orgánico. Es que si no se coloca a los venezolanos como sujeto político primordial
del cambio, obviamente nuestras perspectivas de redemocratización no van a ser tan elevadas. Ese es mi planteamiento central. Es decir, cualquier definición, sea táctica, sea referéndum revocatorio, sea presidencial, pasa por establecer claramente cuáles son los sujetos del cambio. Es decir, ¿vas a operar con una fuente de presión interna o no? ¿Vas a constituir esa fuente de presión interna o no? Porque la presión internacional no es suficiente. Bueno, John, agradecemos tu participación. La misma pregunta para Michael y para Vladimir. Escenario 2022. Mira, yo veo un escenario donde Maduro va a tratar de avanzar en el plano económico en el 2022, mientras la oposición termina de definir y coordinarse alrededor de una estrategia común, si es que lo logra, ¿no? Y eso pasa por hacer lo que viene haciendo con el proceso de dolarización. Probablemente vamos a ver discusiones de una nueva ley de hidrocarburos que va a ser un debate importante, sobre todo frente a una Asamblea Nacional que el resto del mundo no reconoce todavía. Y eso va a ser, digamos, lo que Maduro va a estar viendo de cara al 2024. Entonces el chavismo en ese sentido se va a meter en ese mundo, ¿no? Por otro lado, yo creo que México es un proceso muy frágil, no creo que el chavismo lo pueda despachar, y la oposición lo necesita, y hablo de la oposición en un sentido amplio, ¿no? Pero eso lleva también al tema del liderazgo opositor. Aparece Rosales, que yo creo que estuvo hoy en una rueda de prensa importante, donde está llamando a algo que a mí me parece que es evidente que hay que hacer, que hay que revisarse, que hay que rectificar, y aquí hay que volver a tratar de armar una coalición amplia que permita algo que también este proceso electoral demostró. Maduro, con esa votación que sacó el chavismo en esas regionales, no gana una presidencial. Es así. No la gana. Va a tener problemas, aún sin el voto de afuera, que en una elección presidencial es mandatorio que la gente pueda votar constitucionalmente en el país, esté o no esté en Venezuela. Entonces aquí yo creo que se abre un proceso que va a ser, digamos, complejo, que va a requerir un reacomodo importante dentro del mundo opositor, con un chavismo que va a tratar de avanzar en el plano económico, pero con muchas limitaciones, porque el país va a seguir sancionado internacionalmente y la recuperación del sector petrolero va a ser muy limitada, porque el país no tiene fuentes de financiamiento de ningún tipo. Y con un sector privado que va a continuar siendo el único pulmón que tiene el país para financiar las importaciones y financiar el abastecimiento, pero con un país que no puede acceder la mayor parte de la población a esos bienes y servicios. Entonces, digamos, vamos a ver, yo creo que estamos entrando en un periodo de ese tipo, pero ahorita la oposición tiene que mirar hacia adentro, le toca revisarse, y también es cierto que los números, si bien muestran muchísimas debilidades, también muestran no solo un descontento del chavismo, sino también algunos avances importantes. O sea, este avance en el mundo local dice algo que a mí me parece que es fundamental volver a hacer, es que el país tiene que reconectarse. Liderazgo, aquí hay un problema de liderazgo muy serio, de falta de renovación de ese liderazgo. Aquí todo el mundo pierde y nadie dice me aparto. Así es. Entonces, ¿hasta cuándo? Porque entonces aquí hablamos mucho de democracia y de rendición de cuentas, pero al final del día, es decir, la oposición no está entrando en ese proceso y lo tiene que hacer de manera genuina. Y yo sentí que Rosales hoy dijo eso, y creo que es importante que el país avance en esa dirección. Sí. Finalmente, Vladimir. Bueno, fíjate, para mí el 2024 arrancó hoy, en primer lugar, ¿no? Creo que ya comienza, por supuesto, la carrera presidencial. A mí me preguntaba, anoche Kiko en la cobertura que hacíamos en Globovisión, perdón, me preguntaba, bueno, ¿y qué cara le tenía Diosdado? Primero le di una respuesta y después le dije, mira, te quiero corregir la respuesta que di inicialmente, la cambio. Tiene cara de 2024.
¿Por qué? Porque, bueno, él apareció también anoche contando sus cañones, ¿verdad? Los gobernadores, están en una fuerza que es de todo el PSUV, pero él también, como jefe del partido en la práctica, porque Diosdado, Nicolás Maduro es un jefe protocolar más que todo, pero Diosdado es el jefe del aparato, pues aparece ahí como quien dice contando sus cañones, y ahí comienzan a aparecer en el seno del chavismo, por ejemplo, las figuras que pueden descollar en una campaña en caso de que Maduro decida no competir o en caso de que decidan competirle a Maduro la nominación. Por ejemplo, Acaba, por supuesto, aparece en el juego, ¿verdad? Entonces, en el chavismo... Héctor Rodríguez, Héctor Rodríguez también, pero evidentemente, pues el liderazgo de la Acaba, la llegada nacional de Rafael Lacaba es indiscutible. O sea, yo diría que después de Maduro, la figura... Interesantísimo, además el caso de la Cava, que hasta la oposición votó con él en una tarjeta que no era la del PSUV. Así es, ¿no? Y en las primarias él logró movilizar sectores de la clase media carabobeña, de los sectores económicamente más favorecidos de Carabobo. Eso no se puede soslayar. Eso en el lado del chavismo. En el lado de la oposición, por supuesto, todo el mundo ahora le pone los ojos encima a Rosales. Y evidentemente, ¿cuál es el poder de Rosales en este momento? La autoridad de un liderazgo sólido como para convocar lo que decía Michael, o sea, la rectificación, a ver cómo nos revisamos, a ver las decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Porque aquí hay liderazgo que sigue manteniendo un peso muy importante. Henry Falcón, con todo y la derrota, es un líder que tiene una votación importante en su región. Lady Gómez también, o sea, para cualquier campaña electoral presidencial exitosa se necesitan líderes como ellos en las regiones. Incluso pueden ser nombres que mañana o pasado pueden aparecer en una figuración electoral, aunque por ahí escuché un rumor de que Henry que se quería retirar. Yo le diría que no se retire, que todavía tiene mucho que dar en Venezuela, porque es uno de los líderes que, bueno, ha sufrido, tiene ya algunas derrotas acumuladas, pero eso no quiere decir que Caldera se forjó su presidencia sobre la base de varias derrotas también, su liderazgo. O sea, las derrotas no son necesariamente un llamado a que la gente se retire. Lo que sí tiene, uno se puede de repente ceder los espacios, apartarse para que otros asuman en algún momento, pero luego volver como hizo Rosales. Fíjate, el caso Rosales. El caso por ejemplo, el caso de Alberto Galíndez en el estado Cogede, después de tantos años. O sea, eso demuestra, eso que se dice, no hay muerto político. No hay muerto. Mientras se respira, se aspira. Entonces, ¿qué veo yo? A mí me parece que la oposición vivió ayer un referéndum revolcatorio. Ese revolcatorio que sufrió la oposición ayer es un llamado de atención para que se pongan a la altura de lo que esperan los electores opositores de ellos. Todos. Esto incluye a todas las formaciones, no excluye a ninguna. Todos tienen en su oído el llamado de la población a que se pongan de acuerdo, a que presenten una sola estrategia, a que presenten una sola organización y a que presenten unos solos liderazgos en cada una de las procesos electorales que se den. Eso es lo fundamental. ¿Qué va a pasar este año? Bueno, por supuesto, viene la lucha. Algunos van a insistir en el tema del referéndum revocatorio, que a mí me parece que no tiene ningún sentido que la oposición se embargue en una cosa como esta. Lo que tiene que prepararse para el proceso electoral, hacer gestión con los pocos recursos que haya y que las alcaldías que ha alcanzado se dediquen precisamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a hacer una gerencia transparente, sin corrupción, ¿verdad? Aquí hablando de mesa, creo que la única alternativa que queda sobre la mesa es el regreso total, definitivo y sin condiciones a la ruta electoral, que es la ruta que le ha dado beneficio a la oposición, y eso es lo que debe transitarse este año. Por supuesto, otro asunto que está en el foco, con esto concluyo, es el del diálogo, ¿verdad? El retomar el diálogo. Es necesario la negociación, es necesario que después de la visita que hemos tenido de los observadores internacionales, la Unión Europea y otros factores, el foco no se pierda, que los factores opositores en su conjunto, todos con una estrategia unitaria, logren que la comunidad internacional no pierda la atención en Venezuela y además también que se escuchen en el mundo las otras voces, las voces distintas a lo que han sido los interlocutores de la oposición durante todo este tiempo. Esa interlocución, en los términos en que estaba, incluso de sumisión a países extranjeros, de sumisión a políticas dictadas desde otras latitudes, esa interlocución tiene que interrumpirse. Nuevos voceros, nuevas políticas, nuevos planteamientos y también una negociación sobre la base, pues, de lo que son los intereses de la grande mayoría de Venezuela. Bueno, mis queridos contertulios esta noche, muchísimas gracias a John Magdaleno, a Michael Penfold y también a Vladimir Villegas habernos acompañado el día de hoy aquí en esta conversa de Mundo UR, súper grata y bueno, para mí pues ilustra bastante lo que hemos vivido y lo que podemos vivir en los próximos días. María Isabel, quiero hablar contigo para hacerte una propuesta con respecto a esto que tengo aquí atrás.
Buenísimo, chévere. invito a Carla. Bienvenido sea. Me No sabía que las encantará. ofertas de Me trabajo gustaría se hacían transmitirla también a través de un QR. Mira, es la nueva, son los nuevos tiempos, John. Así es, así es, así es. No sé qué dicen mis amigos. Claro que sí, Vladimir. Que tengan Chévere, feliz- la que tengan conversamos feliz noche, y que nos estén bien. encantará, nos encantará. Un abrazo a todos, un abrazo a todos Suerte. y bueno, Feliz noche, pásenla que estén bien. bien. Chao, amigo, Un buenas abrazo. noches. Chao. a todos.